Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. A escuchar la radio, a dejar de oír solamente y a sentarse tranquilos, tranquilas en casa con unos mates en el auto, ahí en esa temperatura que tienen los autos por encima del exterior, que a veces es tan abrasadora. En donde estén, vamos a recibir a Guillermo Rica, que llega con su biblioteca. Buenos días, sí. Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿Todo bien? Buen día, Guille, buen día a todos. Sí, hoy vengo a comentar un libro, pero que no es solo comentar un libro, porque es un libro que me es un suceso, quizás el libro al que más se recurre en ámbitos más reflexivos, digamos, más críticos para pensar el ascenso de Milei, ¿no? Uh-huh. Que es un libro coordinado por Pablo Semán, o sea, es una investigación de antropología social hecha por él y por su equipo, que se llama Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? Dice, ¿no? La extrema derecha que no vimos venir. Bueno, yo voy a hacer algo. ¿Cuándo es el libro? Es del año pasado. El año pasado. O sea, es un libro que salió, si mal no recuerdo, antes del balotaje, ¿no? Uh-huh. Ahora, voy a hacer algunos comentarios en torno a la lectura del libro, que lo leí ayer, o sea, de un tirón, así me lo leí entero, y escribí una pequeña reseña, ¿no? Porque me parece interesante para discutir algunas cuestiones que a mí me parece que no son nuevas y están presentes desde hace mucho tiempo entre nosotros, y es cierto que tal vez no las vemos, ¿no? La pregunta sería ¿por qué no las vemos? Aunque están presentes entre nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? Libro parte de un concepto que es el utilizado por Frank Meyer, que es un politólogo norteamericano, para explicar lo que fue el surgimiento de las nuevas derechas en la década del 60 en Estados Unidos, que es el concepto de fusionismo, ¿no? ¿Por qué le llama fusionismo? Bueno, porque las nuevas derechas norteamericanas surgen de la alianza entre viejos conservadores, nuevos republicanos, otro tipo de reaccionarios, viejos residuales del Ku Klux Klan, digamos, bueno, todo eso que ya sabemos, ¿no? Ese fusionismo de las derechas, ¿no?, con la ultraderecha hoy anarcocapitalista, ¿sí?, tendría, o sea, serviría, digamos, para enfocar, digamos, el fenómeno de la libertad avanza, que por supuesto también está apalancado en marcos internacionales que implican recursos financieros, culturales y tecnológicos que operan como nutrientes, digamos, del fenómeno de la libertad avanza, pero que no lo explican, dice Semán, porque, o sea, o no explican la adhesión masiva, por ejemplo, a Milei en el contexto argentino, porque Milei no es Trump, tampoco es Bolsonaro. Aunque, digamos, un primer déficit, podríamos decir, del libro para mí es que no se indaga mucho en este asunto, o sea, en qué tipo de conexión, digamos, de financiamiento, qué tipo de conexión, apalancamiento, Milei internacionalmente, a juzgar por las giras, digamos, de rockstar de la derecha que está haciendo, pareciera ser que no es poco, digamos, ¿no? Creo que lo están usando también, ¿no? Por supuesto, digamos, o sea, este complejo... ¿En qué sentido lo digo? Lo estoy juzgando políticamente. Me parece que hay una derecha mundial que lo está usando para posicionarse. Miren, que si no somos nosotros, hay algo peor que puede venir, que es esto. Sí, o tal vez también quizás hay una disputa también, creo que hay, digamos, una disputa al interior de las mismas derechas. Sí. ¿No? O sea, esto que se define como fusionismo acá, hoy podría ser tal vez una batalla cultural dentro del campo de la misma derecha por bien quién hegemoniza, digamos, el campo de la derecha, ¿no? Porque es evidente, hay sectores, por ejemplo, qué sé yo, como el encabeza Jeff Bezos, digamos, ¿no?, el dueño de Amazon, que dice, cóbrennos más impuestos a los ricos, ¿no? Y vos escuchás el discurso de Elon Musk, digamos, y están las antípodas de eso, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, hay una disputa ahí, ¿no? Tampoco, dice Semán, la referencia al fascismo
ayuda a identificar un fenómeno como el de la libertad avanza. Y el objeto que él se propone indagar acá es la intersección, dice, entre procesos sociales, sujetos y solicitaciones de las fuerzas políticas en orden a producir identificaciones, ¿no? Es decir, quiere indagar, digamos, en el proceso de conformación en sí, podríamos decir, de una nueva identidad política a partir de interrogar a los es decir, hablar con los votantes, hablar con los adherentes, hablar con los militantes, ¿no? Obtener datos de esa experiencia, digamos, de identificación, ¿no? Que es algo típico de los estudios de antropología social, con gramáticas propias también de los estudios culturales británicos de los años 80, ¿no? Ahora, hay algo interesante que, una primera cosa que me llamó la atención, que él semana al comienzo, en la introducción del libro, dice que hay 6 determinaciones que menciona como elementos de búsqueda para comprender el fenómeno libertario, ¿no? El rodrigazo, el fracaso, yo lo pongo entre comillas, económico de la democracia, ya vamos a ver por qué, las redes sociales, el cuestionamiento de los partidos tradicionales, especialmente del peronismo, algo que también habría que interrogar, el individualismo neoliberal meritocrático como etos de época y la pandemia de COVID-19. Si yo preguntara qué es lo que falta acá, ¿no? Porque es evidente que acá falta algo. O sea, está el rodrigazo, está el supuesto fracaso económico de la democracia, de estos 40 años de democracia, ¿no? O en todo caso podemos aceptarlo, pero habría que discutir los términos, digamos, de ese fracaso, ¿no? ¿Qué falta ahí? La dictadura. Claro, el terror de la dictadura no está ni mencionado, ¿no? Y digo, llama la atención, digamos, ¿no?, que se hable de fracaso económico de la democracia sin atender también a que el terror económico fue el objetivo crucial, digamos, del terror represivo y del Estado terrorista constituido durante la última dictadura militar. O sea, uno puede decir el genocidio perpetrado y llevado adelante, digo genocidio porque así está, digamos, en las actas de los juicios, ¿no? Y en la sentencia de los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Fue llevado adelante instrumentalmente, precisamente con el objetivo de instaurar un plan económico, del cual, evidentemente, la Argentina... Con éxito, ¿eh? Con éxito, porque éxito, evidentemente no hemos podido... Con éxito, digamos, con éxito, con fracaso para la mayoría de los argentinos, con éxito para la familia Patricia, para un grupo concentrado. Para quienes se propusieron precisamente ese plan, que es un plan del cual, en estas 4 décadas de democracias, no hemos podido salir, ¿no? O sea, en ese sentido, cualquier historia económica de la Argentina muestra claramente una tendencia creciente sostenida desde mediados de la década del 30 aproximadamente hasta mediados de la década del 70, de acumulación, de distribución, de incluso institucionalización de eso que llamamos clases medias y que hoy no tiene esas características. O sea, hoy es más bien aspiracional, podríamos decir, ¿no? En este siglo, Guillermo, déjame que porque no le fue mal con el peronismo, pero hay algo mucho más profundo. Ayer repasaba declaraciones de Groboco Patel, que con el kirchnerismo básicamente, y con sus propias virtudes, pues, se hizo rico sembrando soja, y que ahora pide desregular la economía para que le vaya mejor, más mejor. Sí, mintiendo, además, ¿no? Porque claro. yo lo escuché, el reportaje, ¿no? Diciendo que bueno, que con la regulación vamos a, no sé, yo pensaba, ¿no? Cuando él hablaba de va a haber empleo, va a haber trabajo, va a haber... Cosas que ya hemos probado que no funcionan. Yo pensaba, ¿no? Digo, nos vamos a convertir en la Camboya de Pol Pot, digamos, ¿no? Si le hacemos caso a Groboco Patel, ¿no? Bueno, quizás el segundo capítulo del libro, para mí, es el más novedoso, que está escrito por una integrante del equipo se llama Melina Vázquez, que se ocupa de los jóvenes militantes de Milei en relación a las nuevas derechas, y traza una genealogía de las derechas juveniles desde, no sé si te acordás vos, ¿no? Desde UPAU, ¿no? A los jóvenes del PRO, más un agregado variopinto que se nutre de militantes provenientes de agrupaciones kirchneristas, de agrupaciones que pertenecían a la juventud del PRO, de ultramontanos reaccionarios y otros generacionalmente desencantados con la democracia de baja intensidad que les tocó vivir. Se trata de la generación que se hizo joven entre los gobiernos de Macri y el encierro de la pandemia, ¿no? Son 8 años, de 8 a los 16, digamos que es cuando empezás a votar.
Hay dos expresiones que me parecen interesantes que utiliza, digamos, Melina Vázquez. Dice, hijos ilegítimos del kirchnerismo, hijos despeinados del macrismo, ¿no? Está muy bien. En disponibilidad para que, bueno, para una batalla cultural que las derechas empiezan a desplegar con intensidad delirante en la misma pandemia, ¿no? Esa guerra que empiezan a librar las derechas con un gigantesco aparato que se analiza en el capítulo siguiente del libro, que me parece que es el mejor, pone en el centro de la escena Milei, y a partir, bueno, ya sabemos, ¿no? De shows televisivos, la multiplicación por redes, ¿no? Etcétera, ¿no? Y las narraciones de vida que aparecen acá en este capítulo son variadas porque habla desde jóvenes provenientes de familias conservadoras y acomodadas hasta otros de barriadas populares que se autoproclaman, por ejemplo, los picantes de Milei, que nada tienen que ver con los chetos provenientes, digamos, de la zona norte de Capital. De hecho, el mayor arraigo de Milei entre los jóvenes se da en zona sur. La novedad acá es que estos jóvenes empiezan a proclamarse como de derecha, autoproclamarse como de derecha, y empiezan a consumir con avidez las ideas de Rothbard, de Hayek, que destinan los aparatos de esta batalla cultural contra zurdos progresistas y feministas desplegada por las derechas, ¿no? La disputa por la interrupción voluntaria del embarazo es un hito, digamos, de esa emergencia, pero no es el único, ¿sí? Porque empiezan a multiplicarse también las convocatorias de sectores de la ultraderecha, donde antes, o sea, iban, bueno, algunos ancianos, digamos, nostálgicos de los milicos, y de pronto esos espacios empiezan a llenarse de jóvenes, inexplicablemente, digamos, de jóvenes, ¿no? No sé si lo dicen, sí. Pero ahí hay un protagonismo de las redes, ¿no? De las redes y de los aparatos culturales, sí, que incluyen editoriales. O sea, en Argentina hay 5 o 6 editoriales de la ultraderecha muy activas. Editoriales de libros, a eso de libros, editoriales de libros que tienen, o sea, autores, por ejemplo, como Agustín Laje, autores, bueno, como el propio Milei, como Giacomini, ¿no? Bueno, incluso muchos de estos libros, de estos autores, están prologados, esto me enteré leyendo el libro de Semán, por López Murphy, digamos, ¿no? O sea que también se lo podría considerar como parte, y además digamos, hay un componente, digamos, de muchos chicos en soledad en sus casas, sin guías parentales, desde lo ideológico, ¿no? Para un lado o para el otro. Bueno, a eso quiero ir, porque en este escenario, digamos, ¿no? Es en el que irrumpe Milei diciendo que no viene a pastorear ovejas, sino a despertar leones dormidos, digamos, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero en ese mismo campo también está Victoria Villarruel, ¿no? Y ahí es interesante ver cómo, o sea, el velo del terror, que no está mencionado acá, se corre, y en el fusionismo de viejas y nuevas derechas habría que preguntarse cuánto hay de viejo y cuánto hay de nuevo, digamos, ¿no? Porque todos estos grupos editoriales reivindican el accionar de la dictadura, todos estos grupos, digamos, son ultraconservadores, los vimos en acción, digamos, en las campañas pro vida, digamos, durante la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Son esos grupos que se encargan de denunciar, perseguir, digamos, y hacer campañas de denuncia de docentes o de intelectuales. Bueno, por ejemplo, el grupo No te metas con mis hijos, digamos, etcétera, etcétera. Sí. ¿Sí? Lo cual quiere decir que lo nuevo siempre estuvo ahí, pero estuvo siempre encapsulado por una especie de pudor vergonzante ante los consensos progresistas, ¿no? En este punto, digamos, bastante elocuente para mí, la autora no se interroga, por ejemplo, por los vínculos entre esta nueva derecha y esos sectores, ¿sí?, que reivindican la dictadura, tampoco por el financiamiento de todos esos aparatos, digamos, de enunciación de discursos que nosotros creíamos no existentes o, bueno, bastante, digamos, desactivados, ¿sí? La pregunta acá es por qué muchos jóvenes son reclutados por ese revisionismo de derecha a punto de constituirse, por ejemplo, en policías culturales que persiguen o denuncian profesores o promueven la denuncia por bajada de línea, ¿no? La pregunta mía es si se explica eso solo por la frustración
digamos, económica, de una recesión económica, se explica eso solamente por la cuarentena, si es suficiente, digamos, con las narraciones de vida indagadas por esta investigación cualitativa. O sea, ¿qué tipo de conexión se puede establecer entre estas experiencias y los aparatos ideológicos a la hora de describir procesos, sujetos, identificaciones que construyen un sentido común, ¿no? O sea, es muy difícil no ver que solo se pueda hablar, por ejemplo, ¿no?, de justicia social como una aberración, de los derechos universales como privilegios, ¿no?, de argentinos de bien que se esfuerzan, se sacrifican frente a otros, digamos, que son privilegiados, vagos o que viven del Estado. Bueno, privilegiados están en línea de pobreza, muchachos. No sé cuál sería el privilegio, ¿no? Digo, de hecho, además, la investigación de un gran investigador argentino que es Oscar Oslak sobre el Estado argentino desmiente muchas de estas fantasías, ¿no? Sí, acerca de que hay un montón de gente viviendo del Estado. No quería ¿sí? obstruir tu remate, pero el gran éxito que tienen es que le atribuyen el fracaso del presente a modelos socialistas o progresistas, cuando el fracaso del presente es todo atribuible al capitalismo que no ha funcionado. Exacto. Eso es que ellos impulsan profundizar, cuando ya vimos que no funcionó. Bueno, ahora voy a ir sobre eso para al final, digamos, ¿no? Bien. Pero digo, me estoy anticipando. No, está muy bien. Digo, hay, todas estas cosas que enuncia, digamos, la entre comillas nueva derecha, que entre comillas no vimos venir, digamos, ¿no? No se puede pensar, digamos, si no es desde lugares de enunciación que en la Argentina fueron o directamente ejecutores o cómplices, digamos, de un genocidio, de un sector social de la Argentina que se cargó un pueblo y lo desapareció, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención la ausencia de vinculación de todos estos procesos que se están estudiando en este libro con el terror de la dictadura, que, entre otros, por ejemplo, León Rosigner, ¿sí?, dijo muy claramente a lo largo de sus intervenciones, a lo largo de toda su vida, digamos, que el terror de la dictadura continúa, digamos, en la democracia, precisamente por la implantación de ese plan económico, pero además porque tuvo como función, digamos, el terrorismo de Estado en la dictadura, ayornar a la sociedad argentina, tuvo como función disponerla, prepararla para que aceptara cosas, ¿sí?, y se acomodara, podríamos decir, a sacrificios o se resignara, digamos, a no dar ciertas luchas que de otro modo las habría dado, quizás, ¿no? Bueno, para no extenderme, yo quiero interrogar dos conceptos que Seemann enarbola, digamos, de alguna manera con orgullo al final del libro, en el último ensayo que comparte con otro autor. El primero dice que la historia no se repite, ¿no? O sea, un concepto que a mí me parece que vale la pena discutir, ¿no? Y no es un concepto, no llega a ser un concepto, y ese para mí es un problema, y es que aquello que recoge la investigación empírica es la experiencia de los entrevistados, a veces adjetivada como personal, otras como concreta, otras como dolorosa, ¿no? Tengo para mí que así como nadie tiene deseos propios, o sea, uno siempre desea miméticamente, sin saberlo la mayor parte de las veces, ¿no?, lo que otro desea, siempre hay un otro, el deseo del otro, ¿no?, dice Lacan, ¿no? Es muy difícil también contornear una experiencia como personal. No hay experiencia en este sentido que no esté mediada, ¿sí? Así como no hay deseo que no esté causado, ¿no? O como dice un sociólogo francés llamado Frédéric Lordon, y lo piensa, o sea, no hay ningún deseo que no esté exodeterminado, o sea, que no esté determinado desde fuera. Sí, sí. Digamos, de Nadie nosotros, camina, ¿no?, solo a un lugar, sino que te van llevando. Sí, digamos, ¿no? Bueno, la otra es, la historia no se repite. O sea, cada presente sería como una especie de museo de grandes novedades. Si fuera el presente un museo de grandes novedades, ¿cómo nos moveríamos familiarmente en él, no? Es decir, la vida es repetición. O sea, es repetición que difiere, o sea, es repetición que nunca es idéntica a sí misma. Pero nunca es idéntica a sí misma porque no hay nada que sea idéntico a sí mismo. Es decir, el ser mismo difiere de sí, ¿no? Por eso hay una gran formulación de Spinoza en el siglo XVII, dice Deus sive natura, ¿no? Ese sive, ¿no?, o indica la no identidad, precisamente, ¿no?, del ser, digamos, de todo lo que es, ¿no?
la historia no escapa tampoco para mí de esa herencia ontológica, o sea, no es este lugar para hacer filosofía de historia, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, Cristina Kirchner supo definir a la política, cuando sucede, como un tipo de duración contracíclica, ¿no? Algo que a mí me recuerda a la antifilosofía de la historia de Maquiavelo, que está presente también, digamos, ¿no?, en Spinoza, ¿no? O sea, una simple historia, o sea, no hace falta ser un especialista en historia para ver que en la historia argentina ha habido ciclos reaccionarios interrumpidos, digamos, por ciclos de democratización con alta participación de las masas, luego interrumpidos con ciclos reaccionarios nuevamente de una creciente violencia hasta inundar, podríamos decir, de terror la vida cotidiana, ¿no? Yo digo, ¿creemos por caso que no hubo en su momento apologetas del terror durante la dictadura y que no lo sigue habiendo ahora? ¿Sí? O sea, si el fusionismo, digamos, es la categoría que permite explicar el ascenso de las derechas, asume crisis de una economía dependiente y sería, digamos, por poderes neocoloniales muy oscuros, ¿sí?, y presentarla como un fracaso del kirchnerismo, ¿no?, y espejarla en el sentido común para encontrar una confirmación empírica, a mí me parece que es una reducción peligrosa y, en cierto modo, el trazado de un círculo vicioso. O sea, ¿cuál es el peligro? El peligro es subirse al coro, ¿sí?, de los denostadores, o sea, y digo un coro, ¿no? O sea, el coro de los denostadores del hecho maldito, ¿no?, que sería el kirchnerismo, porque hoy existe algo así como una especie de comodín, o sea, el chivo expiatorio de todos los males de la Argentina se llama kirchnerismo, ¿no? Y es raro, porque lo marcábamos en la campaña de Terreo Cuarto, ¿no? Parodi a todas sus intervenciones le metía Cristina y Kicillof. Una cosa rarísima, ¿no? Una cosa que terminó forzada, ¿no?, en un corset político que lo condenó más que porque se notaba mucho. Digo, el vicio de eso para mí es legitimar un sentido común que debe mucho a gramáticas muy poderosas desatados en el marco de una guerra cultural que no es nueva, aunque la derecha tenga ahora como nuevos aparatos y nuevas tecnologías y mejorados y ampliados para librarla, ¿no? O sea, para mí legitimar ese sentido común es legitimar las gramáticas perversas, digamos, que lo producen, a no ser que creamos, y acá voy del tema de la experiencia, ¿no?, que la experiencia de quienes hablan es, entre comillas, libre y espontánea, ¿no?, y que hablan por sí mismos, ¿no? Hay una frase de Mikhail Bakhtin, un famoso lingüista ruso, ¿no?, que dice: nadie habla solo ante el silencio sideral del universo como si fuera un Adán solitario, digamos. O sea, todo discurso, digamos, está tramado dialógicamente. O sea, todos hablamos, al mismo tiempo que hablamos, somos hablados, ¿no? O sea, y nuestro discurso se construye de la experiencia de quienes nos hablaron. Claro, pero y además estamos todo el tiempo siendo hablados por lo que leemos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, digamos, ¿no? Y en ese sentido los aparatos de difusión, podríamos decir, de discurso por parte de él son muy poderosos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, o sea, esto, yo digo, lo dijeron muchos aguafiestas, digamos, de la década del 80 en Argentina, como por ejemplo, lo cité a Rosigner, Pancho Arico, Oscar del Barco, David Viñas, el propio Horacio González, digamos, entre otros, ¿no? Lo peor de la peste, dijo alguna vez Albert Camus, es que puede volver, ¿no? O sea, yo diciendo, digamos, con el concepto de historicidad de Pablo Semán, esto de que no se repite, sí se repite. Y también con esta asunción, digamos, de la experiencia espontánea, concreta o dolorosa, libre, como una legitimación del odio a la política, porque es un odio que los aparatos del poder más oscuro y siniestro no dejan de descargar por toneladas, sin respiro, sin prisa y sin pausa, sobre los sujetos de esas experiencias todos los días, ¿no? Lo charlábamos un poco fuera de la magistral intervención tuya, Eterno, que esta idea de que no será que amplios sectores de la población fueron siempre, lo son ahora y lo seguirán siendo de derecha,
y que a veces la reprimen solamente en periodos históricos excepcionales, corriéndose un poquito al centro, claro, porque, siendo a veces sí, muy excepcionalmente progresista. Claro, porque tenés que ser muy políticamente incorrecto, digamos, en medio de la alegría de todo el mundo por la recuperación democrática, de decir, no, yo hubiese preferido que sea la dictadura. Digo, que no. O sea, me parece que, o sea, yo crecí en un ambiente, por ejemplo, donde se decía, tendrían que haber matado unos 10, 15.000 más. Exacto. Digamos, ¿no? O sea, estas expresiones, quienes venimos de los pueblos, ¿no? Entonces, las hemos escuchado, digamos, o sea, no son nuevas, ¿no? O sea, eso siempre estuvo entre nosotros, aunque, bueno, encapsulado, digamos, tal vez por los consensos de la corrección política que parecen haberse roto, digamos, ¿no? Chapo, Guille, muchas gracias, hasta la próxima. No, gracias a vos. Recordemos, porque me lo van a preguntar, el libro... Pablo Seman está entre nosotros, yo recomiendo leerlo. El libro se llama Está entre nosotros, de Pablo Seman, editorial... Siglo XXI. Siglo XXI. Gracias, Guille.